buenas noches a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, también a los amigos y amigas que nos están siguiendo en esta página. Estamos en el Discipulado nivel 1 y hoy nos ha tocado la clase número 6. Bienvenidos a compartir esta clase número 6. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, el cuarto libro del Nuevo Testamento. Después de Mateo, Marcos y Lucas viene Juan. Y estamos estudiando algunos de los capítulos. Recuerden que estamos en el estudio del capítulo 6 al 10 en estas clases. Muy bien. Entonces, la clase anterior nosotros habíamos quedado en la pregunta número 6 de nuestro folletito, ¿sí? En la pregunta número 6 de nuestros folletos que yo les envié a cada uno de ustedes. Y recuerden, si es que alguien de ustedes quiere ingresar o que le envíe los materiales, solamente escríbanme un mensaje a mi WhatsApp o al correo electrónico tarquinodeleja@gmail.com y o al WhatsApp 0982 82 97 69. Entonces les estaré enviando el material para algunos amigos que se están viendo fuera del país del Ecuador o en otros lugares. Ya, muy bien. Recuerden que estamos en el Discipulado nivel 1 en la clase número 6. Ya. En la clase anterior habíamos quedado en la pregunta 6, donde la pregunta decía de dónde viene la enseñanza de Jesús. Entonces habíamos dicho que la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo viene del cielo, directamente del Padre Dios. Él es el que lo dio, la enseñanza a Jesús para que Él transmita hacia nosotros. Gracias a Dios por eso. Muy bien, hoy nos toca la pregunta número 7 y antes de ir a la pregunta número 7 vamos a leer el texto de Juan 7:37. Sí, les voy a poner en la pantalla el Evangelio de Juan, el capítulo 7. Recuerde que los capítulos son los números grandes y los versículos los números pequeños. ¿Sí? Como dije, esto lo hicieron ahora para, para que podamos encontrar mejor, más rápido los capítulos y versículos. Porque en la Biblia original no está con números, con capítulos y versículos, ¿sí? Está una sola como un texto de carta, ya habíamos mencionado esto. Muy bien, dice la palabra del Señor, ahí les puse en la pantalla. En la pantalla. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Muy bien, entonces aquí estamos viendo en este capítulo 7, los versículos 37. Como yo siempre he dicho, ustedes pueden leer siempre desde el contexto, la parte desde más arribita. El contexto es los capítulos o los versículos un poco más arriba y hasta más abajo. ¿Sí? Siempre hay que leer la palabra de Dios en esa forma, ¿sí? Del contexto, un capítulo o dos antes y un capítulo o dos después de lo que estamos leyendo para poderle entender mejor el panorama de lo que el Señor Jesús está diciendo. Muy bien. Bueno, en nuestra palabra, en la Santa Biblia, encontramos como título Ríos de agua viva en Juan 7:37. Ya, entonces, Jesús realmente estaba hablando sobre sí mismo en este texto, ya, de Juan 7:37, y él dice la palabra de Dios que estaba en un último día de fiesta, ya, ellos estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos, ya que se celebraba en Jerusalén. Bueno, los judíos tenían algunas fiestas que se celebraban, como de los tabernáculos, de las trompetas, de la Pascua, entre otras. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí en la fiesta de los tabernáculos, ya en el último día de fiesta, dice que Jesús se puso en pie, ¿sí? Levantó su voz y pues y le dijo a todos los judíos, a la gente que estaba allí, si alguno de ustedes tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sí? Ahora, cuando está hablando aquí la palabra del Señor, Jesús dijo eso, no está hablando del agua física, del agua que nos calma la sed cuando nosotros tenemos sed y bebemos el agua y eso calma nuestra sed. Sí, está hablando de la sed espiritual, de nuestro espíritu, de nuestra parte que necesita, que requiere del cuidado y de aprender de nuestro Dios, de su palabra, del Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, bueno, realmente a veces nosotros sentimos como que cansados de este mundo, ya no nos va bien ninguna de las cosas y necesitamos la presencia de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos sentimos de esa manera, pues es momento de buscarle a Él, de buscar su presencia, de buscar su rostro, porque eso es lo que Él está queriendo hacer, ¿sí?
Muy bien, entonces aquí lo que el Señor Jesucristo está diciendo es eso. Ahora, el agua física tiene, entre muchas cualidades, tiene dos más importantes. Uno, calmar la sed de nosotros, ¿sí? Entonces, y dos, también purificarnos, ¿ya? Porque con el agua nos lavamos las manos, lavamos la ropa, etcétera, y queda limpio. Entonces, ahora, eso trayendo en forma espiritual, aquí lo que el Señor está diciendo, vengan a mí y beban, está diciendo que Él es el que nos puede dar, calmar esa sed, sí, espiritual, calmar esas dificultades, calmar las necesidades espirituales que nosotros a veces sentimos y también que solamente Jesús puede purificar nuestras vidas. Sí, puede limpiar nuestra conciencia, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestros pensamientos. Solo Él puede lavar y limpiar eso. Sí, es por eso que Él está ofreciendo que vayan a Él cuando necesitan de Él. ¿Ya? Y una de las formas de ir a Él y, y buscar de Él es mediante la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, de la Santa Biblia. Sí, esta es la palabra que a nosotros nos purificará y calmará ese deseo de buscar a Dios. Ya, entonces mientras más la estudiamos la palabra de Dios, más la leemos, más estamos en comunión con el Señor, nuestras actitudes, nuestras mentes, nuestras palabras van a ir cambiando. ¿Por qué? Porque aquí en la palabra de Dios está diciendo qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. ¿Sí? Entonces, si es que de repente nos gusta mentir, aquí la palabra del Señor dice que no mientan. Si de repente nos gusta mucho la cerveza, pues aquí dice que no debemos dar rienda suelta a nuestros deseos carnales. ¿Sí? Y así la palabra nos va limpiando, 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 de tal forma de que un día podamos conectarnos con nuestro Dios, con nuestro Salvador y hacer su voluntad, obedecerla a Él, porque eso es lo que Él quiere de nosotros. ¿Ya? Muy bien, entonces está claro lo que hemos acabado de leer en Juan 7:37. ¿Sí? Entonces ahí la pregunta está diciendo en nuestros folletitos, ¿a quién se refería Jesús cuando habló de ríos de agua viva? ¿Ya? Entonces, bueno, él es ese río de agua viva. Sí, no solamente es un vasito de agua, sino es mucha agua que puede perdonar muchos pecados que nosotros tenemos, muchos errores que nosotros cometemos todos los días. Solamente Él puede limpiarnos, puede lavarnos, puede calmar esa sed. Ya, entonces en la pregunta nosotros tenemos que responder, como dice, ¿a quién se refería Jesús cuando habló de ríos de agua viva? Pues se refiere a sí mismo, ¿no es cierto? A él mismo, porque dice, vengan a mí. Entonces a él, a Jesús. Y eso quiere decir hoy en día a su palabra. ¿Ya? Muy bien. Vamos a pasar a la pregunta número 8. La pregunta número 8 y vamos a ver el capítulo 8. Si saltamos al capítulo 8, vamos a ir al capítulo 8. Ustedes tienen, ya les voy a poner en la pantalla Juan 8. Ya estábamos en el capítulo 7, el grande ahorita vamos al 8. Sí, al capítulo 8 y los versículos del 6 al 8 vamos a leer. ¿Ya? Muy bien, entonces siempre vean en su índice si aún no están, eh, si no conocen en dónde se encuentra cada uno de los libros. ¿Ya? Muy bien, dice la palabra del Señor entonces, miren, mas esto decían tentándole, está hablando de los judíos, para poder acusarle a Jesús. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Muy bien, esta es una de las historias muy bonitas, muy importantes en la que nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo está dispuesto a perdonarnos todo tipo de pecado. ¿Ya? En este texto de Juan 8, 6 al 8, está hablando de la mujer adúltera. ¿Ya? Eh, esta mujer, el adulterio es cuando usted tiene relaciones sexuales con otra persona estando ya casada, teniendo su esposo, teniendo su esposa, pero usted tiene relaciones sexuales con otra persona, a eso se le llama adulterio. Y miren que en la ley de Moisés mandaba a que le apedrearan a estas mujeres o a estos hombres que eran sorprendidos en ese acto, traicionándolas. Entonces, y tenían que morir apedreadas. ¿Ya? Y justamente los judíos encuentran a una mujer cometiendo adulterio. Sí, estaba con otro hombre que no era su esposo, teniendo relaciones sexuales. Entonces, los judíos lo traen hacia Jesús, lo buscan a Jesús y, y pues bueno, le dicen, bueno, aquí estaban los escribas y los fariseos.
¿sí? De aquel entonces, los encargados de la ley, de hacer cumplir la ley, pero ellos no lo cumplían. Solo querían que los demás cumplan y ellos no, ¿sí? Como algunitos hoy en día, ¿no? Ya, muy bien, entonces ellos encontraron los escribas y fariseos a esta mujer adúltera y le traen donde Jesús para tentarle nomás, ¿sí? Y ellos decían, bueno, si es que Jesús dice, apedréenle y mátenla, entonces ellos podían acusar y decirle, bueno, Jesús mandó a matar también. Y la Biblia y la ley de Moisés dice, no matarás. ¿M? O si es que le perdonaba, si es que le perdonaba, entonces iban a decir, bueno, Jesús está a favor del pecado. Sí, entonces miren, era la astucia satánica realmente porque Satanás se mete a veces en las personas para querer que paralice la palabra de Dios, las enseñanzas verdaderas que nuestro Señor Jesucristo dejó a través de los apóstoles para cada uno de nosotros, de la iglesia. ¿Ya? Muy bien, entonces con eso en mente ellos vienen delante de Jesús y lo dicen, mira Jesús, aquí tenemos a esta mujer. ¿Ya? La ley de Moisés nos dijo que mátenle, apedréenle. ¿Tú qué dices? Tentándole. ¿Y sabe lo que el Señor Jesús hizo? Nada. Comenzó a escribir en la tierra, ¿sí? Muchos de los teólogos dicen que estaba escribiendo los, los mandamientos, ¿sí? Otros dicen que estaban escribiendo amarás a tu prójimo. Bueno, lo importante es que la respuesta de Jesús. Sí, y eso es lo que nos dice también hoy en día a nosotros. Y eso es una de las partes importantes, como dije yo anteriormente, que el Señor Jesús está dispuesto a perdonarnos todo pecado que nosotros hayamos cometido, no importa el pecado que sea. Para el Señor Jesús no hay pecado grande y pequeño, todo es pecado. Usted hace algo, un pecado que piensa que es pequeño, igual es un pecado delante del Señor. O si hace un grande asesinato, etcétera, eso es lo mismo, es pecado contra nuestro Dios. ¿Ya? Muy bien, entonces el Señor Jesús solamente se agacha en la tierra, se inclinó y comienza a escribir. Y ellos insistieron, insistentemente, ¡Hey Jesús! ¿Qué hacemos? Entonces el Señor se levanta y les dice, bueno, hay una cosa que deben hacer. El que de ustedes, ¿quién de ustedes está sin ningún pecado? Comience a tirar la primera piedra a esta mujer. Qué tremendo. Yo creo que si eso hubiese sucedido hoy en día, nosotros también hubiésemos actuado de la misma manera. ¿Qué hacer? Irlo dejando. Poco a poco dejaron las piedras asentadas por ahí y se iban retirando, acusados por su conciencia, porque todo hombre es pecador. Todos nosotros somos pecadores. Es por eso que necesitamos de Dios. ¿Sí? Es por eso que nosotros buscamos de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. ¿Sí? Entonces, si yo no fuera pecador, si yo no cometiera errores en mi vida, no buscara de Dios, estuviera afuera. ¿Sí? Es por eso que muchos de nosotros debemos buscar una iglesia que hablen del amor de Dios, que prediquen la salvación a través de Jesucristo y nada más, porque necesitamos de eso. ¿Sí? Necesitamos porque somos pecadores, ¿sí? Entonces, y a veces nosotros nos confundimos y decimos, no, yo no me voy a la iglesia porque soy un pecador, porque yo cometo muchos errores. No, mentira, lo contrario. En la iglesia estamos los que cometemos errores, los que tenemos pecado, buscando de que Jesús nos salve, ¿sí? Ya los que no están allí, pues quiere decir que están bien, porque no están buscando de Dios, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver, la pregunta nos dice, en la pregunta 8 dice, ¿quién debía tirar la primera piedra a la mujer adúltera? Entonces la respuesta fue que es el que esté libre de pecado, el que no tenía ningún pecado. ¿Ya? ¿Y por qué nadie lo hizo? Dice aquí hay dos preguntas en el mismo, en el folletito que estamos estudiando. ¿Sí? ¿Y por qué nadie lo hizo? Dice, porque todos somos pecadores, porque todos fueron pecadores. ¿Sí? Todos los escribas y fariseos, especialmente ellos estaban allí con la mujer adúltera. ¿Ya? Eran pecadores, ellos nunca cumplían la palabra de Dios, solo decían que otros cumplen, pero ellos no lo hacían. Muy bien, vamos a continuar a la pregunta número 9 y vamos a leer el texto de Juan 8:32. ¿Ya? Busquemos Juan 8:32, ahora pasamos a este texto. Estamos en el mismo capítulo de Juan. ¿Ya? Aquí tenemos un versículo muy pequeñito, el Juan 8:32. ¿Ya? Ya, muy bien. Dice la palabra del Señor. Aquí tenemos en pantalla. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Muy pequeñito el texto, pero muy tremendo el significado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo aquí? ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús aquí en Juan 8:32? Que nosotros, cuando conocemos la verdad, que es Jesucristo y su palabra, esa verdad nos va a hacer libres, nos va a libertar ¿de qué? De nuestros pecados. ¿Sí? Nosotros cuando pecamos estamos sin Jesús, cuando no le reconocemos a Él, cuando no le aceptamos a Él en nuestro corazón, nosotros estamos como atados con unas cadenas en el pecado, atados en el alcoholismo, atados en la drogadicción, atados en la prostitución, en la corrupción, en el robo, en la mentira, en el chantaje, etcétera de cosas. Estamos atados a ese pecado. Entonces, pero si nosotros reconocemos que Jesús puede salvarnos, que Él vino para salvar y por eso murió en la cruz, para salvarnos de ese pecado y nuevamente conectarnos con su Padre Dios, entonces esa creencia, esa fe en Jesús nos hará libres. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, así como ustedes hicieron en la clase número 1 o 2, me parece que era. ¿Sí? Entonces, miren, la verdad nos hace libres. Y eso es naturalmente en la vida diaria, de la misma manera. ¿Sí? Si es que usted en su trabajo o en su hogar o con sus hijos, usted comienza a mentirles, a mentirles, a mentirles, tarde o temprano usted caerá porque ya no va a hacer, ya no va a poder hacer coincidir las cosas que usted está diciendo. ¿Sí? La mentira siempre va a tener atadura, siempre le va a atar algo y tarde o temprano usted caerá. ¿Sí? Entonces, miren, es por eso que nosotros necesitamos de nuestro Señor Jesucristo, porque solamente Él y su palabra nos puede librar de ese pecado. ¿Ya? Muy bien, entonces la pregunta dice, la 9 dice, ¿por qué es tan importante conocer la verdad? ¿Por qué es tan importante conocerla? Porque la verdad nos hará libres. Miren, libres, libres del pecado. ¿Ya? Y esa libertad tenemos que nosotros seguirla manteniendo mientras estamos aquí en la tierra, ¿sí? Tratando de no cometer los mismos errores siempre, ¿sí? Saliendo poco a poco, como yo siempre digo, es un proceso. Esto no va a pasar de la noche a la mañana, ¿sí? Es un proceso, ¿sí? Nosotros tenemos un pecado diríamos, en nuestras células, ¿sí? Que vinieron desde Adán, ¿sí? Y siempre vamos a estar cometiendo errores, pero para eso está el Señor Jesucristo, para perdonarnos, para librarnos. Ahora, eso no quiere que usted, no quiere decir que usted, entonces, como es un pecador, entonces siempre va a vivir pecando y pecando y pecando. No, tiene que ir saliendo, saliendo, saliendo poco a poco de eso, de ese pecado. Muy bien, vamos a Juan 8:47, a la pregunta número 10, y vamos a leer Juan, el capítulo 8 mismo y el versículo 47. Estamos en el capítulo 8 trabajando ahora. Les voy a poner la diapositiva. Juan 8:47. ¿Ya? Dice la palabra del Señor ahí. Juan 8:47. Esto es tremendo. Sí, el título, cuando ustedes lean desde el 39, de Juan 8:39 en adelante, ustedes se van a sorprender. Dice el título, sois de vuestro padre el diablo. ¿Y saben quién dijo esto? Sí, Jesús. Jesús dijo eso. ¿Sí? Él fue muy fuerte, muy directo. ¿Sí? Estaba hablando a los judíos, a los fariseos, a los escribas, como ya dije anteriormente, pues, porque ellos no conocían, no querían, porque ellos sí conocían, no querían aceptar que Jesucristo era su Salvador. Muy bien, Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros porque no sois de Dios. Qué tremendo texto, mis queridos amigos y hermanos. ¿Ya? Miren, y esto es algo lógico, ¿sí? Si es que yo digo, yo conozco a Dios, yo quiero a Dios, yo vivo con Dios, yo creo en Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy de Dios, entonces, ¿qué tengo que hacer? Escuchar la palabra de Dios, pues. Es algo lógico. Si yo amo a Dios y creo en Dios, debo hablar de Dios y aprender de Dios y buscar de Dios. Pero existen muchas personas que a veces estamos conversando, están diciendo alguna cosa y decimos, bueno, lea la palabra de Dios, busque de Dios. Y dice, no, no, no me vengas a hablar de Dios. De la Biblia no, no quiero. Eso es escrito por hombres. Yo no quiero saber nada de la Biblia. Yo no quiero saber
nada de tu religión, porque algunos piensan que es religión, buscar a Dios es una religión y eso no es. Hay tantas religiones, ¿sí? Los que piensan que no hay que tomar café, los que piensan que solo guardando el sábado van a salvarse, los que piensan que Jesús no es Dios, solo es el Padre, los que piensan lo contrario, que solo hay Jesús, no hay el Padre, no hay el Espíritu Santo, etcétera de cosas. Sí, esas sí son religiones. Pero creer en Dios, buscar a Dios, no es ninguna religión. Sí, pero algunos dicen eso. Sí, yo no quiero saber nada de Dios ni nada de tu religión. Pero dicen que creen en Dios. ¿Y cómo es eso? Hay una contradicción, ¿no les parece? Y aquí dice la palabra de Dios, si es que yo soy de Dios, si creo en Dios, si soy de Dios, las palabras de Dios escucho. ¿Sí? Está correcto, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ya. Y dice el Señor Jesús, por eso les dijo a los judíos, por eso ustedes no me escuchan, porque no son de Dios, les dijo. Qué tremendo. Entonces, aquí nos aclara un panorama muy importante que a veces a veces la gente puede discutir, ¿sí? El que no escucha la palabra de Dios, aunque diga que viva con Dios, entonces no es de Dios, pues, ¿sí? ¿Sí o no? Es lo mismo que si algunos de nuestros hijos dicen, tú eres mi papi, pero no te quiero, ¿sí? Entonces, no tiene sentido decir eso, ¿ya? Entonces, miren cómo la palabra del Señor es tan inteligente, tan especial, tan viva. Por eso dice su palabra que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, ¿sí? Muy bien, la pregunta 10 dice entonces, ¿qué hace el que es de Dios? ¿Qué hace? Escucha la palabra de Dios. Muy bien, esa es la respuesta ahí. O sea, el verdadero discípulo de Jesús dice que tiene que escuchar la palabra de Dios. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver, vamos a continuar. Tenemos 8 minutitos más. Vamos a Juan, el capítulo 9. Ahora sí, vamos al 9. ¿Ya? Vamos al 9 de Juan y el versículo 21 en la pregunta 11. ¿Ya? Juan 9, 21. Vamos a poner esta diapositiva también en los textos. Juan 9, 21. Dice la palabra del Señor. Ahí lo tenemos en pantalla. Juan 9, 21. ¿Ya? Pero como ve ahora, pero como ve ahora, vea, dice ahí, bueno, ve debe ser, ¿no? Pero como ve ahora, no lo sabemos. Están diciendo los padres de un ciego que nació ciego, valga la redundancia, y Jesús lo sanó. Y aquí interrogan, pues, porque sanó un día sábado, ¿sí? Porque sanó un día sábado. Entonces los fariseos comenzaron a ir a preguntar al ciego, ¿quién es el que te sanó el día sábado? Si el sábado no hay que hacer nada, el sábado hay que guardar, ¿sí? Entonces miren, aquí tenemos un ejemplo claro, como los fariseos querían cumplir el día sábado, guardar el día sábado, pero sin importar si el cieguito podía ver, si alguna persona enferma quería ser sano, ese día no podían ni sanar. Qué tremendo, qué feo. ¿Ya? Dice, pero como ve ahora, no lo sabemos. Aquí están interrogando a los papás del cieguito, ¿ya? ¿O quién están interrogando a los fariseos? A los papás del hombre que nació ciego y Jesús lo sanó. Y justo en un día sábado, un día de reposo. Ahí podemos ver que el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley, ¿sí? Él sí vino a cumplir la ley, ¿ya? Entonces, por eso la ley ya está cumplida. No hay necesidad de que nosotros volvamos a cumplir, ¿sí? Miren, decían que no hay que trabajar el sábado y Jesús trabajó el sábado. No era porque él estaba mal, no, sino que él ya vino a cumplir esa ley por nosotros, porque ninguno podía cumplir la ley. Recuerden que la ley no era solamente los 10 mandamientos, habían como 613 mandamientos. Imagínense, si a veces nosotros no podemos cumplir ni una ni dos, ¿cuánto más 613? Y si alguien cumple solo los 612 y le falta un hito, dice que ya es culpable de toda la ley. Es como que no hubiese cumplido nada. Qué tremendo. Bueno, volvamos al tema. Valga el paréntesis. Pero como ve ahora, no lo sabemos, están diciendo los padres a los fariseos, los padres del ciego. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. ¿Sí? Aquí está diciendo ya que los que tienen una edad, en nuestro caso, en nuestro país, de 18 años en adelante, ya la persona es responsable por sí misma. ¿Sí? Entonces, por eso le dice. Ya, miren, ¿qué es lo que sucedió aquí? Como decíamos anteriormente, hubo un hombre que nació ciego. ¿Sí? Nació ciego
y siempre estaba pidiendo caridad, eh, como todo indigente. Y Jesús justo pasó por allí y lo sana. Lo sanó, sí, tocó sus ojos y lo sanó. Y él comenzó a ver y entró en el templo glorificando a Dios y todos se asustaron porque parece que este es el que estaba pidiendo la caridad afuera, parece que este es el que nació ciego pero ahorita está aquí glorificando a Dios. Entonces, y los fariseos llegaron a saber, sí, los intérpretes de la ley y comenzaron a interrogar. ¿Cómo así? Si hoy día es sábado, hoy día venimos acá a adorar en la sinagoga, ¿quién te sanó? Le comenzaron a decir al ciego y el ciego dijo, no sé, no sé quién me sanó. ¿Ya? Entonces, y comenzaron a interrogarle al papá, a los padres. Y dijeron, bueno, ¿es este su hijo? Ellos dijeron, sí. ¿En verdad nació ciego este hijo? Ellos dijeron, sí. ¿Y cómo está ahorita viendo? Le dijeron los fariseos. Y los papás dijeron, no sé. Nosotros sabemos que él nació ciego, él es nuestro hijo, pero el que lo sanó no sabemos. Pregúntele a él mismo, ya tiene una edad eh, madura para responder por sí mismo. Sí, pregúntenle a él. Entonces, y fueron y le preguntaron a él, y él también decía, no, yo no sé quién me ha sanado. Entonces, y, y realmente dijo que solo una cosa sé, es que yo era ciego y ahora puedo ver, ¿ya? Y lo sanó Jesús, ¿sí? Muy bien, entonces la pregunta 11 nos dice, ¿qué puede hacer una persona que es mayor de edad? Bueno, hablar por sí mismo, ¿ya? Hablar por sí mismo. Ya, muy bien, pero qué bonita. Bueno, esta pregunta no está tan profunda como yo quisiera, realmente. Ya, muy bien. Entonces, miren cómo, este, ustedes van a leer como una tareita Juan 8 desde el 13 hasta el 34. Y ustedes van a ver ahí la historia, ¿sí? Muy bonita, ¿sí? Y donde ellos interrogan a ellos y dicen los fariseos, ese es un pecador que no vino a cumplir la ley de Moisés, el sábado está sanándote a ti. Y ahí el ciego le dice, bueno, si es pecador, yo no sé. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora puedo ver. Y eso es lo importante. Y así también ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Sí, lo que nos diga la gente, lo que critique las personas, a veces por seguir a Jesucristo, usted va a quedar, escuchen, sin amigos, sin padres, sin hijos, a veces va a ser rechazado por sus compañeros de trabajo, por sus compañeros de estudio, etcétera. Se va a quedar sin amigos, no sé, ¿sí? Pero no es mucho eso. Lo malo es que hubiésemos quedado sin la salvación y tendríamos que condenarnos para siempre, ¿sí? Entonces, pero con la ayuda de nuestro Dios, usted pasa a pertenecer a otro grupo de amigos, otro grupo de familia. Hay una familia muy grande, ¿sí? Hay gente que cree en Dios en todas las partes del mundo y ya no va a tener amigos y familiares solamente en Ecuador, sino también en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, en Europa, en partes de Asia, África, etcétera, ¿sí? Entonces, eso también debemos conocer y saber. Por seguir a Jesús, muchas de las veces vamos a ser aislados, sí, aislados, etcétera. ¿Ya? Bueno, vamos a la última pregunta para terminar. Juan 10:10. Ya, vamos al capítulo 10 ahora. Y con esto terminamos ya estos capítulos 6 al 10. Juan 10:10 nos dice la palabra del Señor. A ver, Juan 10:10. Ya, ahí está. Dice, el ladrón, aquí está hablando el Señor Jesucristo mismo. Sí, está hablando de que Él es el buen pastor. Aquí está hablando de una parábola, la parábola del redil, de las ovejitas, ¿sí? Donde el pastor cuida las ovejas, ¿sí? Más antes, en Israel y también en el Ecuador había muchos pastores de ovejas, de cabras, de ganado vacuno, que salían a pastar, ¿sí? Entonces, también en Israel había esto, entonces Jesús toma ese ejemplo. Él siempre, para enseñar, tomaba ejemplos reales, ¿sí? Él fue un buen maestro, un buen profesor, ¿ya? Para enseñar, él tomaba hechos reales. Juan 10:10 dice aquí la palabra del Señor. El ladrón no viene sino para hurtar, está diciendo Jesús, y matar y destruir. Tres cosas. Hurtar es robar, ¿no? Matar, ¿sí? Quitar la vida y destruir, acabar, desordenar las cosas. Pero yo he venido para que tengan vida, dice Jesús, y para que la tengan en abundancia. Qué tremendo. Jesús es el buen pastor realmente de nosotros. ¿Ya? Y Él nos da
la vida en abundancia, como dice aquí. Ya, muy bien. Ahora, como es normal, el ladrón mismo viene siempre para robar las cosas, ¿no? Y no le avisa cuándo va a venir. No es que llama por teléfono y dice, bueno, esta noche a las 8:30 estaré en tu casa para llevarme el televisor, la computadora, etcétera. No. Sí, él viene callado, viene para matar, ¿sí? A veces asesina y a veces destruye. Ahora, si esto lo llevamos al modo espiritual, también los demonios y Satanás, ellos a nosotros nos quieren matar, robar y destruir nuestras ilusiones, nuestras metas, nuestro matrimonio, nuestro futuro, nuestra profesión, nuestro ministerio en crear en Dios. Él viene para destruir esas cosas, para matar tus pensamientos, para matar tus ilusiones, para matar tu sonrisa, para quitar tu paz, para destruir tu hogar, tu paz, tus hijos. Para eso vino Satanás. Él quiere hacer eso. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué Él quiere hacer eso? Porque recuerden que nosotros somos la creación de Dios. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que nosotros somos un poco, nos hiciste un poco menor que los ángeles. ¿Sí? Mira, que somos muy importantes para Dios. Entonces, y a Satanás no le gusta eso. Entonces quiere destruir todo lo que Dios hace. El Señor quiere dar la paz, Satanás quiere destruir eso. El Señor nos quiere dar la felicidad, Satanás quiere destruir eso. Con tal de hacerle quedar en mal a Dios y para que la gente diga, mire, yo vivo con Dios, yo creo en Dios, yo busco de Dios y tengo enfermedades, no tengo comida, mi hogar está destruido, muchos terremotos, niños que están muriendo adrede, que están siendo violados, etcétera de cosas. Tanto pecado, tanta corrupción. Los políticos se han dedicado ahora, el político que entra a robar del país, ¿sí? Hacen sus contratos y por el contrato ya hacen quedar un porcentaje de dinero. Si de no, los países fueran ricos. Mire, todo eso hace Satanás. Y nosotros siempre, y la gente, mucha gente le echa la culpa a Dios. Dice, no, si Dios existe, existiera de verdad, no estuvieran vivos esos corruptos, esos asesinos, sí, esa gente mala, ¿sí? Le echamos la culpa a Dios. No, es la persona. Y es Satanás que está ahí obrando en esas personas y las personas le hacen caso a él. ¿Sí? Y es por eso que entonces en el mundo existe tanta maldad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, miren, pero existe una esperanza muy, muy importante. En cambio, Jesús dice, en cambio, yo he venido para que tengan vida, ¿sí? Para que sean felices. Aunque a veces tenemos dificultades, no tengamos dinero, lo que sea, estemos enfermos, porque somos seres humanos y todo ese proceso va a venir a todos nosotros. Eso es normal, que nos enfermemos, que nos quedemos sin dinero, que a veces tengamos dificultades, es normal. Pero en medio de eso, el Señor Jesús nos da la paz. ¿Sí? Tú te sientes con paz, te sientes tranquilo, porque Él vino para dar vida. ¿Sí? Además de eso, la vida eterna que Él nos ofrece arriba en el cielo para estar con Él por toda la eternidad. ¿Sí? Y para que esa vida no tengamos en abundancia, mucho, no poquito, sino bastante. Muy bien, hasta aquí hemos llegado, mis queridos amigos y hermanos. Entonces, la pregunta 12 dice, ¿cuál fue la razón principal por la que vino Jesús? Para que tengamos vida en abundancia. ¿Ya? Muy bien, que el Señor les bendiga muchísimo y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche mismo. Hasta tanto, que el Señor te bendiga. Chao, nos vemos el próximo jueves.